Entonces, en esta carpeta entonces está el BIS mismo, que es este de aquí, ¿no es cierto? Que es el software que realiza el análisis, y otra serie de software que son parte del paquete. Ahora nosotros vamos a ver el Beauty, que es el que se usa para hacer el input para, ¿cómo se dice? Para el programa, o sea, para poder hacer el análisis. Y existen otros dos software que no son parte del paquete exactamente, que yo los agregué en la carpeta, que es el Pictree y el Tracer. ¿Ya? El Tracer es el que se necesita después para poder leer el archivo, y el Pictree es por si ustedes quieren ver el árbol, que también puede ser posible. Y bueno, y en la otra parte, en la primera parte, ¿no es cierto? Hay una serie de archivos. Uno de estos archivos, que es secuencias POP, son varias secuencias que yo tenía de un trabajo anterior, ¿ya? Y entonces es un archivo FAS. Y además entonces yo hice unas corridas, ya, para que, porque obviamente no podemos hacer corridas ahora, no va a funcionar, dijéramos, en ese sentido, como lo hacemos con los otros prácticos, ¿no es cierto? Donde podemos hacer el análisis en el momento, acá no. Y bueno, ahí ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, por eso el peso de dijéramos, de la carpeta, ¿ya? Estos son ¿cómo se dice? Dos ejemplos que yo hice con muy pocas cadenas de Markov, y etcétera, y así todo pesa, ¿no es cierto?, 100 kilobytes, y en general puede pesar dijéramos, un análisis, 1 giga fácil. Entonces, realmente, dijéramos, el archivo output es muy pesado también. Entonces, por eso les decía que para hacer estos análisis en general se necesitan computadores especiales. Entonces, ya, vamos a bueno, entonces, este es el práctico. Habíamos visto un poquito en la clase pasada, ¿no es cierto?, que este software, el BIS, que vamos a ver ahora, entonces, provee un marco general para la estimación de parámetros y testeo de hipótesis y modelos, ¿ya? Y hace bastantes cosas. Como un nuevo recordatorio, entonces, lo que va a hacer el programa, dijéramos, cuando hace el análisis, es generar este árbol, ¿ya? Dijéramos, con las secuencias va a generar un árbol, y en función de eso entonces va a poder calcular una edad, y también va a poder calcular, dijéramos, va a poder hacer estimaciones de crecimiento demográfico, ¿no es cierto?, en el tiempo en efectivo. Y bueno, para realizar entonces el análisis, nosotros primero necesitamos, ustedes pueden entonces abrir inmediatamente el programa Beauty. Ábralo, por favor, porque en el fondo yo lo voy a abrir ahora y le voy a compartir la pantalla, pero ustedes también vayan abriéndolo y vayan en el fondo cargando, haciendo todas las cosas que yo voy a hacer. Sí, sí. Profe, no me corre porque dice que necesito un Java, no sé qué. Sí, ya. Es que tienes que instalar el Java entonces. Ya. El Java es como se dice, en el fondo, si te pones si pones Java Download, te va a bajar, no sé si es un software exactamente, o una interfaz, no sé lo que es. Muchos programas lo utilizan, ¿ya? Pero una vez teniendo eso, debería funcionar. El Beauty, como les decía, bueno, si no por mientras, entonces mira nomás, el Beauty entonces es este programa, ¿ya? Que permite dejar, en el fondo, setear el modelo, ¿no es cierto? Que nosotros habíamos visto que una de las gracias ¿cómo se dice?, de los análisis bayesianos, ¿no es cierto?, es que nos permite entregarle a nuestros datos
dijéramos, un modelo en el cual, con información, dijéramos, anexa, ¿ya? Que nos permitiría entonces modelar mejor nuestros datos. Entonces, en este caso, hay un programa especial que es el Beauty, que es el que nos va a permitir entonces setear todos estos priors, ¿ya? Bueno, el programa permite cargar archivos Nexus y FASTA. El archivo MEG no lo reconoce, entonces yo les puse un archivo FASTA que es el de, ¿cómo se dice? Es el secuencias pop, ¿no es cierto? Ahí dice archivo FAST, entonces ustedes van y ponen import data. Profe, la Vale dice si puede esperar un poquito. Sí, sí, sí. Ah, sí, tampoco tenía ya, ok. Sí, por mientras voy a solamente cargarlo nomás, ¿ya? Y... Porque los archivos Nexus también funcionan, ¿ah? Yo antes hacía archivos Nexus y también tiene archivos Nexus. También les van a cargar. Obviamente, el archivo que ustedes carguen tiene que ser un archivo, el archivo que ustedes quieran analizar, porque el programa permite cambiar muchas cosas, pero nada con respecto a las secuencias, ni agregar, ni sacar individuos, ni ningún ese tipo de cosas. Ya. Si se fijan, en la misma carpeta, ya, porque en la misma carpeta hice dos ejemplos. Un ejemplo, en realidad, copié este ejemplo que lo había hecho anteriormente para otro práctico y uno que corrí con las secuencias que les puse. Entonces, el de población 1 tiene un archivo Nexus y el otro es archivo FAST, ¿ya? Ahí pueden probarlos en el fondo los dos. Y pudieron abrir o todavía no, ¿cómo les va con eso? Profe, yo no, porque es que mi compu está muy lento, entonces como que lo aprieto y Ya. no pasa. Sí, ya. Pero siga mientras nomás, pues yo sigo intentando instalarlo. Ya. No. Ya, ok. Bueno, entonces, sí, ya. Entonces, ojalá que lo puedas instalar, si no, igual pues va a quedar grabado y todo y puedes tratar de repetir. Entonces, acá, ven ustedes que se cargó y que me va a decir entonces, bueno, el nombre me va a decir, cuando dice taxes se refiere a los individuos, en este caso tengo 69 secuencias, los sitios, el HB1 y HB2, que son aproximadamente, bueno, son un poquito más cortos, son prácticamente 1000 pares de bases, el tipo de data, ¿ya? Y me pone default porque todavía no hemos, dijéramos, cambiado absolutamente nada respecto dijéramos, a los priors. Y ustedes ven acá que tiene todas estas cositas que entonces son las distintas cosas que tenemos que setear ya para generar entonces este archivo output bis. Bueno, una de las primeras cosas, o una de las cosas que tiene es que permite igual generar, usa el archivo, ¿cómo se dice? Usa el archivo que dice secuencias pop ABC. Bueno, como les decía, este es un archivo FASTA, ya lo pueden usar ustedes, está en el fondo es HB1 y HB2 que está alineado, entonces si lo necesitan,
si lo necesitan, dijéramos, para, como ejemplo, dijéramos, para correr alguna otra cosa, todo lo pueden usar también, ¿ya? En este caso yo separé, dijéramos, las secuencias en 3 poblaciones. Y una de las primeras cosas que se puede hacer, ¿ya? Es generar grupos. ¿Por qué? Bueno, como les decía, hay distintas cosas que se pueden hacer en general en el BIS, y principalmente hay dos tipos de dos cosas, dijéramos, que son las que más recurrentemente se hacen. Una es hacer el cálculo, ¿no es cierto?, del TRMCA, y otra es generar dinámicas poblacionales. En ambos casos son diferentes, dijéramos el set, ¿no es cierto?, de individuos que vamos a usar. Porque si yo quiero hacer un cálculo de TRMCA, obviamente, ya lo voy a hacer asociado a un solo, dijéramos, clado, ¿no es cierto? En cambio, si voy a hacer un análisis, dijéramos, si a mí me interesa la dinámica poblacional, entonces lo voy a hacer según población. Lo bueno es que con esta función nosotros podemos hacer grupos distintos, ¿ya? Y con los grupos distintos nosotros podemos hacer un cálculo de distintos TRMCA. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una filogenia, ¿ya? Y tenemos, no sé, 5 clados diferentes, y yo quiero o sea, no solamente quiero datar, dijéramos, mi clado principal, sino quiero datar mi subclado. Entonces, si yo me voy aquí, bueno, acá está entonces todos mis individuos. Yo ya les había, ya, es curioso porque yo le había probado esto y lo recordó. No, antes no me había pasado. Bueno, entonces, por ejemplo, ya, acá yo les pongo una de las cosas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un cálculo de una dinámica poblacional, ahí no me sirve hacer dijéramos, un subgrupo, porque, dijéramos, la dinámica se calcula en base a un archivo output que se llama .tris, que es para todas las secuencias. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 4 poblaciones distintas y quiero generar una dinámica poblacional para cada población, tengo que hacer cada análisis BIS por separado. O sea, tengo que separar cada población y hacer una corrida. Y después generar entonces el Bayesian Skyline Plot, lo vamos a hacer después. Ya, en este caso, por ejemplo, yo tengo 3 poblaciones. Entonces, si yo quisiera hacer el cálculo de la dinámica poblacional para la población A, para la población B y para la población C, tendría yo que separar en archivos FASTA, separados, distintos, no aquí, dijéramos, ¿ya? Y entonces generar para cada población una corrida. Ya. Acá ustedes ven que ya, por ejemplo, yo pongo población A, entonces yo puse población A, acá no sé si los puse todos, pero ya. Ahora puedo agregar, por ejemplo, voy a separar por poblaciones, aunque esto, ¿no es cierto?, es simplemente para mostrarles, ¿ya? Acá en realidad, como les decía, separar por población no tiene sentido en porque cuando nosotros estamos haciendo análisis de TRMCA, obviamente no lo hacemos por población, porque una población es una mezcla, dijéramos, de muchos haplogrupos. Nosotros lo que vamos a calcular aquí, o el TRMCA que se va a calcular, es ¿no es cierto?, el ancestro común más reciente de todos los haplogrupos. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con poblaciones americanas, ¿no es cierto?, este es un set de poblaciones americanas que va a tener los 4 linajes. Entonces nosotros en realidad la edad no vamos a estar sacando la edad de la población, ¿no es cierto?, vamos a estar sacando la edad del ancestro común más reciente de ese set de secuencia, que va a ser, no sé, 60.000 años o 50.000 años. ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, que en este set de secuencias, por ejemplo, yo tuviera, no sé, yo quisiera hacer el TRMCA para los individuos D. ¿Ya? Acá yo puedo, por ejemplo, puedo borrar esta la voy a eliminar. Y puedo agregar entonces otro, ya, y por ejemplo, quiero sacar para el clado 2. El programa automáticamente,
ya va a obtener un TRMCA para todo el set de secuencias. Si yo no pongo nada acá, ya me va a generar un TRMCA para todo el set de secuencias. Pero si yo, por ejemplo, quisiera obtener otros TRMCA para, dijéramos, tratar otros clados, otros subclados, entonces yo puedo poner clado, por ejemplo, 1, ya, entonces voy a saber cuáles son, entonces voy a hacer esta, por ejemplo, ya esta, y ahí voy entonces, ¿no es cierto?, poniéndole quiénes son mis individuos, ya, y ahí, por ejemplo, ya, y puedo agregar y puedo hacer la cantidad de grupos que yo necesite, ya. Cada vez que yo hago un grupo, eso sí, dijéramos, el programa carga, o no podemos decirlo, pero va a demorarse más en... Ya, y acá, por ejemplo, ya, voy a hacer otro más así. ¿Ya? Bueno, y acá sí yo lo puedo editar. En esta parte yo lo puedo editar. Entonces, me equivoqué y lo puedo sacar, por ejemplo. ¿Ya? Puedo volver, dijéramos, a... Acá tiene dos preguntas. Una dice mono, se refiere a que si mi clado es monofilético o no es monofilético. Usualmente cuando nosotros estamos haciendo TRMCA y tenemos, si vamos a hacer TRMCA es porque tenemos mitogenomas completos, ¿ya? Aunque igual se pueden hacer cálculos de TRMCA, dijéramos, con HB1 y HB2. Idealmente es preferir en todo el genoma. Entonces, o sea, que sea monofilético, no sé si ustedes, me imagino que ya lo han visto en en los cursos de evolución, ¿no es cierto? Porque es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que todos mis individuos, ¿no es cierto?, provienen de un solo ancestro. Eso quiere decir la monofilia. Y nosotros podemos ponerle o no podemos ponerle. Si nosotros tenemos seguridad, podemos forzar una monofilia, ¿ya? Y me dice que no es posible, es para uno, no me parece. No, claro. Acá, ¿por qué no me deja, dijéramos, quiero decir, por qué no me deja en este caso aplicar dos monofilias? Ponerle dos monofilias, porque cuando yo hice estos clados, no sé si lo hice al adjunte, y probablemente tengo dos individuos en el mismo clado. Entonces yo no le puedo poner monofilético a los dos, porque obviamente me reconoce que hay dos individuos que están en dos clados distintos, entonces eso está en contra de dijéramos, de la monofilia, ¿no es cierto? La monofilia es que todos los individuos pertenecen a un solo clado. ¿Ya? Pero acá le puedo poner y no, por ejemplo. Y lo otro que me dice STEM quiere decir si es el clado basal. Nosotros podemos decirle también a nuestro programa, si nosotros tuviéramos esa información, ya usualmente cuando nosotros vamos a hacer TRMCAs, por ejemplo, ya tenemos construida la filogenia. A veces en realidad podemos no saber cuál es el clado basal, otras veces sí. Y ahí podríamos ponerle o no. Y lo otro lo dejamos así en default. Ya, acá hay una parte que es bien interesante porque, bueno, nos permite datar, dijéramos, individuos. ¿Ya? Yo les decía que una de las cosas que puede ayudar bastante cuando nosotros estamos haciendo TRMCA, por todos los problemas que hay con las tasas mutacionales, etcétera, tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros pudiéramos agregar individuos de DNA antiguo, ¿no es cierto? Hoy en día ya hay mucha información al respecto. Por ejemplo, para mismo América, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de individuos, ¿no es cierto?, con sus mitogenomas secuenciados completamente y datados por radiocarbono. Entonces eso nos va a ayudar bastante a que nuestra base sea más confiable, porque nosotros vamos a agregarle una edad real, dijéramos, a nuestro árbol. Entonces acá podemos nosotros datar, cuando tuviéramos, ¿no es cierto?, el X individuo, podemos poner acá distintos tipos de edades, de maneras de datar. Usualmente, ¿no es cierto?, se pone años before the present, que es la misma forma, ¿no es cierto?, de datación. Nosotros, por ejemplo, vamos
agregar una datación de radiocarbono. Y eso en realidad acá, bueno, acá no, obviamente yo no tengo estos son puros individuos actuales, entonces no tengo nada que dijéramos poner, pero se los digo como si en el fondo ustedes están haciendo un análisis, ¿no es cierto? Ya. Trade, acá nosotros no vamos a poner nada, pero existe, dijéramos, existe la posibilidad de agregar otro tipo de matrices ya al análisis. Y esto es súper bueno porque, como yo les decía, uno de los grandes problemas que comenzaron a pasar cuando se empezaron a realizar filogenias moleculares, ¿ya? Es que las filogenias morfológicas y a veces y muchas veces en realidad las filogenias moleculares en realidad no calzan absolutamente nada, lo cual claramente ahí hay un problema porque obviamente los individuos son ambas cosas, entonces hay un problema en el análisis, dijéramos, que no se está resolviendo. Muchas veces, dijéramos, las contradicciones no son menores, no son pequeñas. Ya a veces incluso cambios, ¿no es cierto? Cambios bastante importantes dentro de las filogenias cuando uno analiza, dijéramos, cuando uno realiza análisis moleculares o cuando uno analiza análisis morfológico. Entonces, una de las cosas es, obviamente, tratar de eh, hacer, en el fondo, hacer un análisis que pueda incluir ambos. Y como les decía, el DIS en las primeras versiones no tenía, pero ya hace bastante tiempo que tiene esta parte donde entonces nosotros podemos agregar, dijéramos, si nosotros tuviéramos algo de, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos otro tipo de datos, ¿ya? Yo me imagino, por ejemplo, acá podría tener datos morfológicos, una matriz de datos morfológicos podría tener. Acá obviamente nosotros no tenemos nada que poner. Bueno. Acá empezamos entonces a agregar, dijéramos, todo lo que tiene que ver con los priors, con los distintos modelos, ya que el programa nos permite. Y aquí, bueno, se pone una cosa bastante compleja en el sentido de que es mucha información y a veces en realidad no, como les decía, el conocimiento, ¿no es cierto?, no va tan acorde con todas las cosas que uno puede hacer, entonces a veces uno es un poco complejo. En ese sentido, la literatura ayuda bastante, ¿ya? Y obviamente revisar, tratar de ver el mismo tipo de secuencias que nosotros estamos usando, como, ¿no es cierto?, qué tipo de modelos, cuando han hecho, dijéramos, otros análisis, y es la primera vez que se realiza, bueno, ahí va a estar un poco más complicado. En ese sentido, muchas veces lo que queda hacer, dijéramos, si no encontramos mucha más información, bueno, más allá de tratar de realmente entender, también es generar, dijéramos, distintos experimentos y ir cambiando entonces algunas cosas. Acá, estos son los modelos de sustitución molecular o modelos de sustitución nucleotídica, como yo les dije, tienen diferentes nombres, ¿ya? Pero después los mismos que nosotros vimos, y que yo les dije que obviamente, por ejemplo, en Arlequín también nosotros podíamos setear este modelo, aunque tenía unos modelos bastante más sencillos, como el Tamuraney, el Tajimaney, ¿no es cierto?, que no están presentes acá. Acá hay una cosa bien curiosa que pasa, y es que durante mucho tiempo los modelos que estaban, en el fondo, los modelos que habían era el H, que es el Hasekawa, no sé cuánto, el GTR, que es el reversible, y este no recuerdo cómo se llama, el TN93. Y ahora agregaron el Yuke Scantor, ¿ya? El JC es el Yuke Scantor. Nosotros vimos el Yuke Scantor en la clase, no sé si lo recuerdan, es el primer modelo de sustitución y es uno de los modelos más sencillos. No, pensaría que en realidad no tiene sentido usarlos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el tiempo, dijéramos? Porque también estos análisis, al ser tan complejos, en la medida que se han ido haciendo, dijéramos,
o sea, es muy experimental, dijéramos, estos análisis, los análisis bayesianos, son muy experimentales. Entonces, dijéramos, el mismo hacer ya entrega, dijéramos, conocimientos al respecto. Y en un primer momento, cuando yo recién, dijéramos, estaba enseñando, entonces, bueno, a mí el modelo que me recomendaban era el GTR, ¿ya? Y sin embargo, después, dada la complejidad del mismo análisis, hubieron algunas ciertos investigadores que empezaron a decir que en realidad es conveniente usar modelos más sencillos y no usar modelos tan complejos, que en realidad no tiene tanto efecto, ¿ya? Y genera, dijéramos, un análisis mucho más complejo, porque a la medida que yo agrego un modelo de sustitución que tiene muchos parámetros distintos, obviamente estoy complejizando mucho más el análisis en sí. Entonces, no va a ser lo mismo usar un modelo de sustitución GTR, que no sé, tiene varias, ¿no es cierto?, dijéramos, tiene varias correcciones, etcétera, que un Yuke-Scantor, que es muy sencillo. Entonces, al principio no estaba Yuke-Scantor, pero ahora sí, ahora la vamos a poner que sea. Después me pide si yo quiero el modelo de heterogeneidad de sitio. Lo que recomiendan también, a mí lo que me recomendaban era el gamma más sitios invariantes. ¿Ya? Que yo le puedo poner no, nada, ¿ya? O gamma más sitios invariantes. ¿Se acuerdan que yo les decía que una de las cosas que pasa, que se ha visto, es que los modelos de sustitución, o sea, el modelo sea, el de reloj molecular, ¿no es cierto?, dice que la tasa de sustitución no cambia, ¿no es cierto?, a través de la secuencia, y obviamente ya sabemos que eso no es así, que es heterogéneo, dijéramos, entonces este modelo, dijéramos, intenta hacer una corrección de esa situación, dijéramos, donde en realidad no es, donde existe diferencia. Número de categorías gamma usualmente se pone 4. ¿Por qué 4 y por qué no 10, por ejemplo? Bueno, ahí venimos, como les decía, acá ya yo encuentro que uno empieza con los problemas, ¿no es cierto? Porque lamentablemente una cosa que uno podría hacer también, pero claro, es difícil en el sentido de, como les decía, la matemática que hay detrás para poder entender cada una de estas cosas es súper compleja, entonces uno constantemente está como en esta cosa, ¿no es cierto?, de este hoyo negro, donde tiene que, en el fondo, como confiar mucho en lo que le dicen otras personas que a veces tienen más conocimiento que uno. O si no, uno también lo puede hacer, ¿no es cierto?, sumergirse y empezar a entender por qué, dijéramos, por ejemplo, 4 o no 6, no 8, no 10, etcétera. Como les decía, igual existe, dijéramos, ¿cómo se llaman? Los mismos que desarrollan este software y que lo mantienen, ya tienen estos grupos del Gmail donde uno puede preguntar cosas y la verdad es que funciona porque ellos responden todo. Esto, partición en codones, no, acá le vamos a poner off porque yo estoy trabajando con un HB1 y HB2, nosotros no tenemos, no es secuencia codificante. Pero, por ejemplo, si nosotros estuviéramos tratando una filogenia, ¿ya? Ahí podríamos hacer particiones de codones. ¿Por qué? Porque obviamente los codones, de nuevo, también cuando tenemos 3 codones, también tienen diferencias en las tasas mutacionales por el codón 1, codón 2, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros vimos eso? Producto de que el código genético es degenerado. Entonces vamos a ponerle off. Vamos a dejarlo así. Y vamos a poner ya. Ahora vamos al modelo de reloj molecular. ¿Ya? Este es otro modelo que tenemos que agregar, que existen 4 versiones distintas. Cuando yo recién comencé, a mí me recomendaban hacer el modelo Correlated Relaxed Plot.
estos han cambiado, porque en las primeras versiones tenían un modelo que, por ejemplo, ya no existe, que es el exponencial, ya no existe ahora. Y la verdad es que, ¿no es cierto? Por ejemplo, de nuevo, venimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el random local clock y el uncorrelated? Bueno, ahí uno tiene que meterse y, dijéramos, empezar a navegar, dijéramos, ver cuál es el modelo entonces que le acomodaría mucho. Ahora ustedes ya se dan cuenta que ya hemos hecho dos, dijéramos, settings, y ya hay un montón de información, ¿no es cierto?, anexa que necesitamos y que no tenemos. Entonces, en el fondo se transforma en una cosa bastante compleja, ¿ya? Y por eso yo les decía que en el fondo realizar un análisis BIS requiere de mucho trabajo, y no solamente porque uno tiene que estar 2 semanas, ¿no es cierto?, esperando, haciendo el análisis, un análisis muy complejo, sino solamente ya para generar el archivo, ya necesito mucho conocimiento, porque necesito saber en realidad, porque si yo pongo, de acá y acá, a mí me pasó esto. Yo tenía un set de secuencias y yo ponía por ejemplo, uncorrelated relaxed clock para mis secuencias, que era una upload grupo C, y el archivo, o sea, dijéramos, el análisis me corría mal, no me generaba, me corría mal. Y después yo le ponía, en ese momento tenía el exponential, porque era el haplogrupo C, tiene, por alguna razón que no me queda tan claro, tiene dijéramos, ¿cómo se dice? Una marca dijéramos, de expansión demográfica muy fuerte, ese haplogrupo. Y si yo le ponía el exponential, que ahora no está, entonces me andaba. Si yo le ponía, y lo hice muchas veces, y lo corrí y lo probaba, en el fondo. Como decía, siempre si no les funciona, hay que tener en mente de que si probamos primero el strict clock y después podemos probar otro y ver si realmente hay alguna diferencia. Esas cosas usualmente tenemos que hacerlas al final, y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo están nuestros set de secuencias, etc. Bueno, como les decía en un comienzo, a mí me recomendaban este Relaxes Uncorrelated. Quiere decir que en realidad, dijéramos, el programa o el modelo, dijéramos, el modelo no es un modelo, como podríamos decir, que no va a estar fijo ni hacia una expansión poblacional ni hacia nada, ¿ya? Después, dijéramos, después de un tiempo, empecé a leer que se recomendaba en realidad yo no usar de nuevo el uncorrelated relaxed clock, sino que el strict clock, que es el modelo más sencillo ¿Y por qué de nuevo el modelo más sencillo? Porque, bueno, probablemente porque ¿cómo se dice? La complejidad de nuevo volvemos al mismo. Yo creo que tiene que ver con eso, ya con la complejidad de que nosotros agregamos al modelo, y muchas veces en realidad el modelo no aporta tanto y no es necesario. Bueno, vamos a dejarlo con strict clock, pero podemos ver. Ya, después, acá tenemos un montón dijéramos, este es el tree prior, ¿ya? Esto quiere decir que nuestro árbol, porque en el fondo lo que hace, ¿no es cierto?, el BIS es generar un árbol, ¿no es cierto? Generar un árbol, y en función de eso, entonces, va a hacer el análisis, o genera en realidad miles de árboles, ya eso es lo que hace, y en función de eso va generando estos árboles. Entonces nosotros tenemos que ponerle dijéramos, este tree prior, ya tiene distintos tipos. Nosotros por ejemplo, estamos interesados en hacer dinámicas poblacionales, ya vamos a poner el Bayesian Skyline. Pero de nuevo, ¿cuál es el Bayesian Skygrid? ¿Cuál es el Bayesian no sé cuánto? Beer, that, serial sample, especiación, eso es una cuestión nueva que estaba acá. Bueno, o sea, un montón de cosas gigantes que tiene. En realidad,
para, dijéramos, yo les hago esta clase, pero ustedes se dan cuenta que si nosotros quisiéramos realmente aprender a ocupar bien el programa, no necesitamos una clase, necesitamos un semestre entero, dijéramos, ¿ya? Solamente viendo esto, dijéramos, para... Y bueno, probablemente hay gente que se dedica, ¿no es cierto?, a hacer cosas mucho más complejas o que tienen más facilidades para las matemáticas y todo, pueden realmente meterse más en estos programas. En mi caso particular, yo la verdad es que soy súper negada, entonces ahí tengo que hacerlo, dijéramos, porque es la manera de generar una serie de análisis, pero ahí uno queda ¿no es cierto?, con esta cosa de no saber bien, bueno. Número de grupos, eso lo vamos a dejar así, ya seteado el 10 y el pipeline. Y acá existen dos tipos de modelos de árboles, ya. Le vamos a poner, no lo vamos a fijar, ¿eh? El UPGMA, ¿han escuchado hablar del UPGMA? Me imagino que sí. Cuando no sé si les han pasado en cladística o cosas así, los árboles, bueno, el UPGMA es un tipo de método genético, ¿ya? Como el método Neighbor Joining. ¿Por qué no puedo usar acá dijéramos, el Beauty o el BIS no usa, construye un árbol, ¿ya? Pero no es un análisis filogenético per se, usa métodos genéticos, no métodos cladísticos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en realidad, dijéramos, por ejemplo, acá no tenemos esta cosa del outgroup, ninguna de estas cosas así, por eso los métodos genéticos no usan outgroup, ¿ya? Porque en realidad el árbol se construye en función de las similitudes y las diferencias de los caracteres que comparten y no los individuos, ya sea morfológicamente o genéticamente. Entonces, bueno, si usted quiere hacer una filogenia en realidad no es el programa para hacer eso, ¿ya? El programa, esto es para datar la filogenia, pero si yo quiero hacer una filogenia, puedo hacer un análisis bayesiano, pero usando un programa, un software que haga, ¿no es cierto?, análisis bayesiano desde la cladística, como el Mr. Bayes, por ejemplo. Mr. Bayes es bastante más sencillo y funciona súper bien, y si uno quiere hacer una filogenia, no lo hace acá. Ya, acá acá me dice, esto por ejemplo son cosas nuevas que han ido apareciendo, ¿ya? No vamos a cambiar ninguna cosa. Ya, claro, ya. Mira. Como les decía, el programa, por default, me va a calcular una dada de todo el árbol, que es el tree root. Pero yo puedo ponerle, si yo hago diferentes clados, yo puedo ponerle que por favor me calcule entonces los distintos, ya, que me haga una reconstrucción para cada. En este caso, ¿no es cierto?, yo voy a tener el TRMCA o la MRCA para todo, y acá yo hice dos clados más. Por eso podría tener 1, 2, 3, 5, entonces acá lo vamos a poner que reconstruya para todo. ¿Ya? Okay. Bueno, acá vienen una set de priors que uno no toca nada, ¿ya? Son alfas, en el fondo uno lo deja seteado así. Y bueno, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Estos priors, dijéramos de cosas así, cuando nosotros hacemos un análisis, a veces el análisis, ustedes van a ver, se dan cuenta, y yo, lamentablemente los análisis que hice no están muy buenos, pero les voy a mostrar de todas maneras. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos resulta bien el análisis? ¿No es cierto? Tenemos que volver acá, porque nuestro set de secuencia es el mismo. Y lo que tenemos que hacer es volver acá y recambiar nuestros modelos. Entonces tenemos varias cosas para hacer, ¿no es cierto? Podemos ir jugando con los modelos de reloj, o con, ¿no es cierto?, el modelo o estos modelos, pero también a veces el mismo programa nos dice, ya nos entrega, cuando no funciona bien, nos entrega una cosita que se llaman operadores,
donde nos dice que podríamos cambiar, dijéramos, nos recomienda, dijéramos cambiar estos prices, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo normal era el que había. Bueno, y nos recomienda que cambiemos algunas cosas, ¿ya? Entonces aquí podemos ir cambiando diferentes cosas para ir logrando tener un análisis bueno. Acá hay otro set, ¿ya? Que le ponen operators. Esto tampoco dijéramos, lo vamos a cambiar. Acá también a veces en el fondo existen cosas que nosotros podemos ir, pero obviamente así no tiene sentido. En caso de que nos recomienden entonces el mismo cuando nosotros corramos el análisis y no nos resulta, porque claro, si no nos resulta, ¿por qué no nos está resultando, dijéramos, el análisis? ¿No es cierto? Tenemos que volver y podemos pasarnos la vida, dijéramos, seteando distintas cosas hasta encontrar y eso, a veces un análisis de esto puede tomar algunos meses, ¿ya? Porque en el fondo nosotros vamos a hacer el análisis, pero el análisis tiene ciertas, lo vamos a ver, indicadores, ¿no es cierto?, que nos muestran que el análisis está bueno. Nosotros tenemos que tener una media de indicadores buenos para que nuestro análisis realmente sea confiable. Si no logramos esos indicadores, ya tenemos que volver acá y volver a cambiar, entonces, y ahí, bueno, a veces y como cada análisis puede tomar una semana, en el fondo, si yo les digo ya, experimentemos, ¿no es cierto?, con nuestro análisis, sucede que ya, en cambiar, dijéramos, ¿no es cierto?, si mi análisis se demora una semana, en cambiar una de estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, lo bueno de estos programas es que si nosotros tuviéramos un computador así súper potente, ¿no es cierto? Y usualmente eso es lo que hacen las personas que se dedican a esto, que tienen computadores especiales. Como es un ejecutable, yo puedo abrirlo varias veces. Entonces puedo correr paralelamente, dijéramos lo que el computador permita, ¿no es cierto? Pero puedo poner 2 o 3, entonces en realidad, ¿no es cierto? Puedo generar distintas versiones, ¿ya? No sé, hacerlo uno con el modelo tanto, con el modelo no sé cuánto, y ir viendo entonces y generar distintos resultados y ver efectivamente si hay alguna diferencia, no, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces acá estamos aquí en Operator, ni los prices ni los operators les vamos a modificar nada, porque en realidad no. Y después venimos acá a la cadena de Markov Monte Carlo. Está seteada en 10 millones. Estos 10 millones no es nada. ¿Ya? Por lo menos 100. Entre 100 y 200 millones es lo mínimo que tenemos que hacer para tener una cadena o sea, para hacer un análisis de. Yo el análisis que hice el otro día, lo hice así con 10 millones y ustedes van a ver que salió pésimo porque en realidad 10 millones, como el programa, dijéramos, como la cadena de Markov, dijéramos, entonces, se recuerdan que el análisis bayesiano, ¿no es cierto? Lo que tiene en la medida que yo corro más y 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 más, ¿no es cierto? El valor de confianza va aumentando. Entonces, no es lo mismo tener 10 millones de cadenas que tener 100. Y cuando yo tengo 10 millones de cadenas, el análisis en sí como que está recién empezando. Entonces, en realidad, todos los indicadores están súper malos porque les hace falta, ¿no es cierto?, las otras 90 millones de corridas. Entonces vamos a ponerle 10 acá, pero ustedes saben que tiene que ser por lo menos 100 millones. Entre 100 millones y 200 millones. 200 millones es demasiado, porque igual, imagínense, cada vez que yo le pongo 1 millón más, o le pongo 100 millones, o le pongo 150, son días más de análisis de trabajo. Entonces, ahí uno tiene que, dijéramos, ver si realmente 100 millones ya eso es lo mínimo y está bien, y si nosotros agregamos más, ya me duplica, dijéramos, el tiempo, entonces a lo mejor no tiene sentido. Va a llegar un momento, y pasa siempre con todos los análisis bayesianos, que el análisis se estabiliza, ¿ya? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo 100 millones de cadenas,
y tengo 150 millones de cadenas, no hace ninguna diferencia porque ya llegó en el fondo a su peak, ya, y el programa ya no, en el fondo ya correr y seguir corriendo y seguir corriendo, ya no le va a, ¿cómo se dice?, a producir ningún efecto. Entonces, por eso tampoco tiene muchas veces mucho sentido poner, no sé, 200 millones de cadenas ahí. También es otra cosa que nosotros podemos hacer para, dijéramos, setear nuestro, cuando nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Nos estamos metiendo en el mundo de los análisis bayesianos, podemos hacer una prueba, ¿no es cierto? Y ver, ya, tengo esta prueba, voy a hacer con 100 millones, voy a hacer con 150 millones, y ver si efectivamente hay algún efecto, ¿no es cierto?, en todos nuestros indicadores, y de esa manera poder saber que en realidad no es necesario entonces seguir haciendo con 150. Acá dice echo state to screen every low parameter. Okay. Esto quiere decir que lo que pasa, nosotros, cada cadena es un set de datos. Acá nosotros tenemos, si yo le pongo 100 millones de cadenas, eso quiere decir que yo tengo 100 millones de todos los datos, ¿ya? Tengo 100 millones de árboles, tengo 100 millones de cada cosa. Obviamente es demasiado, ¿ya? No, es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Los programas, en el fondo, no, hacen que se guarde un valor cada, porque en vez de guardar los 100 millones de valores, que después esos 100 millones de valores van a ser intratables para poder yo, no sé, generar los árboles, porque no sé qué. Entonces, que yo en el fondo guarde cada, por ejemplo, no sé, cada 5000, yo guardo los valores. O cada 2000, ese es el echo state to every. Acá está seteado en 1000, porque yo tengo 10 millones, pero si yo tengo 100 millones, 10.000 no, 10.000 es demasiado poco igual. Entonces podría ponerle 2500 o 2000 por último, ¿ya? 5000 ya 5000 ya le estoy poniendo demasiado. 2500, 2000 o 3000 se puede poner también, para que no sean tantos datos, porque de nuevo, estos datos ahora cuando nosotros hagamos el análisis después esto, tenemos que, ¿no es cierto?, correrlo en distintos programas, dijéramos, y bueno, entonces, acá me pone add txt, no vamos a poner aquí, no es necesario. Y me va a generar dos archivos, log, o sea, dos archivos output, ¿ya? Bueno, puedo yo cambiarle el nombre, usualmente yo no le cambio el nombre y dejo todo con el mismo nombre, eso es una cosa ahí ya, no sé, que cada uno quiera. Entonces acá va a estar, van a ser los dos archivos que nosotros vamos a hacer, el punto .log y el punto .tris. ¿Ya? Y, ok, y ninguna otra cosa más le vamos a poner. Le vamos a poner generar archivo list. Uno pone, ok, taxon set, acá me dice el tiro que lo hice mal. Una cosa, y no sé si la enlogé, no me deja. Taxon set, ¿dónde está? ¿De dónde estoy? Porque me dice taxon set y la verdad es que no. Ah, acá está. Ok, no será eso.
Pucha, la verdad es que ahora yo no sé por qué no me pesca el blog. No me pesca ninguna cosa. Déjame decir Taxon Set. Tengo que ponerle algo, a ver. Lo había puesto. Que la verdad es que no me funciona ahora y no sé por qué no está funcionando. Bueno, yo obviamente con esta con este mismo set de secuencias, lo único que no le hice aquí, generé ayer el archivo y corrí y ahora no sé por qué no me pesca, no sé por qué no me pesca, me deja. Me dice aquí que hay el problema, me dice el taxón set, pero no, en el fondo si le saco todo, tampoco me pesca tampoco me, tampoco me pesca esta cuestión. Entonces la verdad es que no entiendo. Ah, no, ahí sí, ya. Ya, le eliminé todas las cuestiones y me pescó, pero supone que no debería pasar eso, ¿no? Acá le puse continuo, ya, y ahí me genera este archivo, y ahí va a generar el archivo. No entiendo por qué, ¿no? ¿Por qué se supone que me debería? Uno, se supone que debería, lo pusiera. No, ahí me lo agarró. Bueno, ahí sí me agarró, no sé, porque estos programas sí son raros. A lo mejor el problema era que antes tenía dos secuencias puestas en el mismo cloud y en realidad no lo. Y ahí el programa y ahora, en cambio, cada cloud lo hice con secuencias distintas. Entonces se supone que no debería tener problemas, ¿no? Entonces acá yo ahora le puse los clouds y sí me pescó la cuestión. Vamos a poner. Ya, y me genera entonces este archivo ya XML. Entonces lo ponemos salvar, ya, bueno, ya, no, me dijo que no se puede. No me lo dejó. Ya, pero no importa. Ya vamos, porque podemos estar eternamente aquí tratando de ver, obviamente puede ser que haya, no sé, que me haya equivocado en algo, etc. Ya, entonces cuando nosotros dijéramos, ya, hicimos todo eso, ya, solamente para generar digamos, el archivo. Entonces ahora viene correr el análisis, ya, y para correr el análisis ya yo le voy a mostrar cómo se hace. Uno se va, ¿no es cierto?, a la carpetita.
Ya, en la carpetita entonces acá tenemos los programas, ¿no es cierto? Y el Beautiful que usamos para hacer el programa, o sea, para hacer el input. Y ahora abrimos el BIS. Ya, abrimos el BIS, acá está, y vamos a entonces a agregar, y no vamos a agregar obviamente la que hice ahora está mala, así que vamos a usar el que yo hice ayer que se llama secuencias pop ABC XML. ¿Ya? Lo pongo a abrir. Y acá no tengo que hacer nada, solamente tengo que ponerle room. Se los voy a mostrar. Y por esas cosas de la vida muy hermosa, entonces ahora me sale error. Me sale error, qué increíble. Ya, bueno, imagínense que este mismo archivo, con el mismo computador y todo, yo lo hice el otro día y me corrió. Y ahora me dice que hay un error. Y la verdad es que, bueno, a mí me ha pasado varias veces dijéramos, en este práctico de esto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver si puedo volverlo lo puedo volver a, si le pongo el, no, no sé por qué hoy día no me pesca, pero literalmente, ya, bueno, entonces no me deja correr hoy día dijéramos, el archivo. La verdad es que no me queda claro por qué usualmente estos programas son así y bueno. Y mucho del tiempo que uno tiene que invertir también cuando uno está corriendo estos programas es justamente en eso, ¿no? En ver por qué algo pasó, hay un error específico. En este caso no sabría por qué explicarles por qué, dijéramos, me corrió el análisis ya el otro día, dijéramos, y ahora no me corrió. Porque, ¿cómo se dice? A ver, déjenme mostrarles aquí. ¿No es cierto? Acá está porque, como les digo, como el otro día, ¿no es cierto?, lo hice y lo corrí y me generó los archivos. Me generó el archivo log, me generó el archivo tree, me generó todos los archivos que me tiene que generar. Así que, bueno, aunque hoy día no me resulte, me hice error, me funcionó el otro día. Así que lo que vamos a hacer ahora, ya, bueno, cuando nosotros agregamos el archivo BIS y supuestamente empieza a correr, ¿no es cierto? Ahí les va a decir también cuánto se demora en calcular, dijéramos, cada estado, cada cadena de Markov. Entonces nosotros podemos tener una estimación más o menos del tiempo, ¿no es cierto?, que nos va a tomar, si nos va a tomar tantas horas o... ¿Ya? Y como les decía, entonces va a generar, dijéramos, en la misma carpeta donde nosotros tenemos el archivo, dijéramos, input, nos va a generar entonces nos va a generar estos archivos, ¿ya? El punto .log y el punto .trace son los archivos que nosotros vamos a usar para para generar los análisis, ¿ya? Y el ops es el operador, me parece. Miremos lo que dice el operador. Ya. Nos sale acá me dice, me salen los operadores me salen unos operadores y acá, cuando yo lo puedo guardar y, bueno, en este caso, ya como hice solamente 10 millones, se demoró súper poquito. Se demoró 7 minutos. Y aunque yo quisiera hacerlo acá, no sé por qué no me funciona. Voy a ver si dice el otro.
Voy a hacer un último intento. Vamos a cerrar hacer un último intento de ver si me corre el archivo que acabo de generar. No, de nuevo me salió error. ¿Qué me dice error? Ya, me dice que es demasiado mala mi XML y ni me la reconoce ya. En fin. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora ya es con los archivos que yo ya tengo, entonces vamos a abrir el tracer y les voy a mostrar en realidad cómo sería un archivo, ¿no es cierto? Cómo leer el archivo, cómo leer los archivos resultantes y las distintas cosas que podemos hacer. ¿Ya? Vamos a hacer un recreo de unos 20 minutos, ¿ya? Y entonces no voy a parar dijéramos, o sea, le voy a poner pausa nomás, ¿ya? Y después no voy a cerrar, dijéramos, esta cosa de Zoom. Le voy a poner pausa y entonces en unos 20 minutos más nos reunimos y continuamos y hacemos la otra parte del práctico, que es mirar entonces ahora, porque no sé, toda esta parte fue para generar el archivo XLM, que no fue mal. Y entonces la otra parte vendría siendo para mirar los distintos, porque obviamente, como les decía, existen software distintos para cada cosa que nosotros queramos hacer con estos datos, o sea, con los datos que genera el BIS, ¿ya? Así que voy a... Con la segunda parte, ya donde vamos a ver entonces cómo analizar estos archivos que nos entrega el programa BIS. ¿Okay? En el práctico entonces tenemos... Ya, entonces tenemos dentro de la carpeta, ya está ¿cómo se dice? Dos software. El tracer nos va a permitir hacer la reconstrucción demográficas en caso de que la quisiéramos, y también también ahí va a estar ¿cómo se dice? La edad, ¿cómo se dice? La edad del terreno. O sea, una cosa que se me olvidó decirles es que el Beauty, por default, pone una tasa mutacional de 1. Ya, obviamente esa no es la tasa mutacional. Entonces los valores que entrega, obviamente no parecieran ser valores de edad, porque después es necesario hacer una corrección de los valores para obtener en realidad la edad, ya según la tasa mutacional que nosotros hayamos escogido. Ya, ahora entonces vamos a abrir el tracer. El tracer entonces es un programa que no pertenece exactamente al BIS, pero no lo usan y bueno, está en la misma página. Lo voy ahora a iniciar. Ya lo abrí, entonces ustedes pueden abrir el tracer. Este es el tracer, ¿ya? Y uno va y le pone file y vamos a abrir entonces el
¿cómo se dice? Los archivos. Ya, el archivo que se abre es el punto log. Ya, entonces es el punto log, aquí está, ¿ya? Ya me lo cargo. Ya, bueno, este fue entonces el archivo que hoy día, por alguna razón que no comprendo, ¿no es cierto? No me corrió del mismo, lo hice hace un par de días. Y esto es lo que entrega dijéramos, el programa, ¿ya? Entrega una serie de valores. Y se acuerdan que en la clase pasada nosotros vimos que si bien el análisis bayesiano no tiene espejo, no tiene ese tipo de cosas como para que nosotros nos diga qué tan ajustado, es decir, tienen otros indicadores para que nos muestre qué tan bueno, qué tan malo está nuestra corrida. Bueno, acá hay varias cosas. Entonces, acá nos muestra, ¿no es cierto? Nuestra secuencia nos dice la cantidad de states que hicimos. Ya hicimos 10 millones, ¿no es cierto? El programa siempre hace un burn-in, que no sé si ustedes han escuchado hablar, qué es lo que significa el burn-in, que en general los análisis, no sé si solamente en los análisis bayesianos se hace esto, ¿ah? Pero usualmente en los análisis que tienen muchas repeticiones, lo que se hace es que como en la primera parte, ¿no es cierto?, el programa todavía está como podríamos decirlo, como, no olvidé la palabra, pero está como encontrando, dijéramos, los valores correctos, ¿ya? Suelen eliminarse todos esos 10%. Entonces acá automáticamente, ¿no es cierto?, quiere decir que el primer millón de cadenas de Markov no se está tomando en cuenta para los cálculos de los valores. Bueno, el valor principal que nosotros tenemos que fijarnos es este famoso ESS. El ESS tiene tres colores, ¿ya? El rojo, obviamente, quiere decir mal. Uno amarillo, porque cuando el valor es, creo que es entre 100 y 200, que es relativamente, no es muy aceptable, pero igual no lo rechaza. Y obviamente negro es que el valor es aceptable. En este caso, nosotros tenemos entonces prácticamente todos nuestros valores están en rojo. Obviamente el análisis no funcionó y si nosotros quisiéramos hacer esto, una de las razones que puede ser, o puede ser que no, ya tendría que hacerlo, es ¿cómo se dice? Es que yo hice muy pocas cadenas de Markov. En vez de hacer 100, o sea, con 10 millones no es suficiente, entonces obviamente yo tendría que hacer por lo menos 100, ¿no es cierto? Ahora, esa puede que no sea realmente la razón, y puede ser que si yo lo hago con 100 millones y vuelvo a tener valores rojos, quiero decir que tengo un problema, ¿no es cierto? Con mi muestra puede ser que los 69 individuos sean demasiado pocos para las distintas poblaciones y que no genera, dijéramos, resultados. Puede ser que
y ahí, o que también estén más seteados algunos de los priors que pusimos, por ejemplo, el modelo, no sé, uno de los modelos no sea el más conveniente. Acá, si se fijan, acá nos muestra diferentes formas de ver dijéramos, el análisis. Y una cosa que se ve aquí, ya que pasó, bueno, la marginal density debería ser como una curva gaussiana. Y obviamente acá tenemos dos peaks. ¿Y qué significa esto? Significa que, ¿se acuerdan que la cadena de Markov, ¿no es cierto?, se movía al azar y veía, en el fondo generaba un resultado. Si ese resultado era bueno, como que recordaba y ahí de esta manera como que iba creciendo la confianza. Bueno, en este caso nos muestran dos pics. Hay un pic principal, evidentemente, pero hay otro pic menor que no es tan pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que el programa, dijéramos, acá lo que pareciera ser que el programa tenía dos caminos, ¿no es cierto? Y no pudo, con las 10 millones de cadenas que nosotros le pusimos, dijéramos, elegir completamente un camino y quedó un residual, y obviamente eso nos baja todos los valores, dijéramos, este ejemplo, ya no podría usarse, dijéramos, para hacer cálculos de nada ni nada, porque obviamente todos los valores están súper malos. Y bueno, acá el trace nos da una cosa que no nos muestra. Se fijan que este primer millón está como en otro valor, porque le pusimos el burning podemos poner un burning más grande también. Si cambia algo, vamos a ponerle 3 millones. Miren, interesante. Si nosotros ponemos 3 millones, ya hay varios valores que empiezan ¿cómo se dice? A ponerse en negro. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que es probable de que si nosotros, que efectivamente que haya puesto tan pocas cadenas de Markov, ¿no es cierto?, haya afectado mucho el valor. Se fijan acá, hay algunos valores ya que están sobre 100, etc. Voy a ponerle aquí. Bueno, ahí mejora algo, pero no tanto. Pero hay algunos valores que están un poco mejor, ¿ya? Y se fijan que cuando yo elimino estos 4 millones, aparece por primera vez esta parte, ¿no es cierto?, que es la que nosotros tenemos que, dijéramos, reconocer. O sea, eso quiere decir que es probable de que si yo lo hubiera puesto, no sé, 50 o 100, entonces hubiera tenido un resultado mejor. Ya. Y bueno, acá dentro de los valores, estas partes nosotros tenemos que mirarlas, ¿ya? ¿Se fijan acá? Acá, cuando yo eliminé esos 4 millones, ese pic, ¿no es cierto?, que estaba ese pic que estaba, ¿cómo se dice?, se elimina. Entonces, obviamente, era parte, ese problema era parte de estos primeros estados, ¿no es cierto?, cuando el programa está funcionando. Y entonces, cuando yo le hago, como por default hace un bonding de 10%, en este caso, como yo tengo muy pocas cadenas, ¿no es cierto? Si yo hubiera tenido, ¿no es cierto?, 100 millones de cadenas de Markov, todo esto se habría eliminado, dijeron, y probablemente a lo mejor habría quedado mejor. Pero esta es se ve que todavía tiene muchos valores en rojo. Una cosa es que de repente tengo 1 o 2 valores en rojo, podría ser más aceptable, pero tiene muchos valores en rojo todavía como para que sea un valor aceptable. Bueno, acá entonces nos entregan las edades, ¿ya? Nos entrega diferentes parámetros y el tree model root high
que es el mismo que el TRMCA, acá yo le... ¿Ya? Es el valor que nos da el valor de la edad. Cuando yo me voy aquí a que me dé las estimaciones, se fijan que el valor es un pequeño diferencia. Antes, por ejemplo, no, ya, no daba, dijéramos, no lo ponía por separado, ya ponía el primo del root high, era la edad. Ahora nos pone por separado, pero bueno. Nos da una serie de valores. Ya acá nos da el promedio, nos da la varianza, nos da la mediana, nos da el rango, ya el 95% del intervalo de confianza, que este es el otro valor que nos interesa. Ya, y ya. Ya, okay. Bueno, ahora, aquí nosotros vamos a obtener, como les decía, la edad y la edad la vamos a calcular usando el promedio, el mean. Ya, y esta edad, entonces nosotros tenemos que convertirla, porque es 2,016 elevado a 9, ya, esa es la edad, obviamente, y tenemos que convertirla usando dijéramos usando ¿cómo se dice? Una formulita, ya que la vamos a ver ahora. Ya, entonces cuando nosotros miramos esto, suponiendo de que nos... A ver, voy a mirar la otra, que parece que la está un poquito mejor. Para que les muestre... Ya. Ya, aquí abrí otra que había hecho. Está mejor que la anterior, pero igual tiene dos valores de S, ES, SS en rojo, que son las estadísticas de la probabilidad posterior y el prior, así que en realidad esto tampoco es una... Y en este caso son 20 millones de cadenas, así que tengo más. Importante, me mejor un poco, vamos a poner 4. No, me mejora mucho. Sí. No, no me mejora en realidad. Pero igual este no está tan malo como el anterior. Ya se fijan ahora, tenemos la curva gaussiana, cuando miramos el trace. Ya, el trace aquí vemos que en realidad no es, no es un muy buen ensayo. ¿Por qué? Porque está demasiado, la amplitud de esta parte es demasiado alta, es demasiado grande, ¿ya? Y por eso obviamente no logramos nunca tener entonces buenos indicadores en estos estadísticos. Acá cuando lo vemos en realidad nunca cambia, entonces probablemente en este caso, de este ejemplo, yo tendría que volver a hacer análisis, no sé si realmente acá solamente aumentar más cadenas de Markov sería suficiente.
Y probablemente entonces yo necesitaría, ¿cómo se dice? Volver y resetear y setear, dijéramos, ocupar otros modelos, etc. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a volver a abrir. Ya. Bueno, ahora ya. Bueno, ahora nosotros, como les decía, por un lado vamos a anotar este valor ya para tener el TRMCA, y lo otro que nos interesa tener es hacer la reconstrucción demográfica de los famosos Bayesian Skyline Plot. Ustedes me imagino que ya los han visto, ya porque les deben haber salido en varios artículos, etc. Y para hacer un Bayesian Skyline Plot, se puede hacer, el mismo tracer lo realiza. Nos vamos a análisis, y aquí le ponemos Bayesian Skyline Reconstruction. Tiene otras cosas más, distintos tipos de reconstrucciones. Para hacer el Bayesian Skyline Plot, ahora vamos a usar el archivo .tris, ¿ya? Que es el archivo que contiene en el fondo la información respecto a los árboles. ¿Ya? Entonces vamos a abrirlo. Ya, vamos a abrir. Vamos a ponerle upper. Queremos el 95%. Esto nos va a decir hasta dónde nos va a tirar la gráfica. ¿Ya? Y tratemos de que nos tire en el fondo toda la gráfica posible. Por eso le ponemos upper. En el fondo, dentro de los intervalos de confianza, queremos que tome todo el intervalo de confianza, hasta el más alto, no el más bajo. Ok, le ponemos. Y ahí me lo va a estar generando. Ya, y no me generó nada, parece. Bueno, me generó una cosa, pero en realidad no me generó nada porque probablemente claro, yo lo había hecho, a ver si lo hago con un guión, que por lo menos lo puedan ver. Y yo lo hice el otro día y se me lo generó. No me generó nada. Okay. No lo voy a mostrar. A ver si me... Bueno, obviamente no me está generando dijéramos el Bayesian Skyline porque dijéramos, esta corrida realmente no está buena y probablemente a lo mejor me colapsa el análisis y por eso no veo nada. Igual yo cuando hice la prueba el otro día se me vio algo, ahora no se ve. Bueno, voy a mostrarles igual cómo debería ser. ¿Ya? Y bueno, se supone que esto es lo que les debería generar el archivo. ¿Ya? Esto es lo que debería generarle cuando ustedes hacen el Bayesian Skyline Plot. Y como les decía, si ustedes se dan cuenta, obviamente el tiempo nada tiene unidades aquí que pareciera ser ni de tiempo ni de... este es el tiempo por el número de individuos. Y no tiene por qué, ¿cómo se dice? No hemos hecho
conversión de estos valores a través de la tasa mutacional. Nosotros pusimos una tasa mutacional de 1 cuando hicimos el análisis, entonces tenemos que corregirlo. Bueno, para hacer esa corrección, ya, nosotros en el mismo Bayesian Skyline, cuando nos haga esta cosa, qué raro, la verdad es que no entiendo nunca por qué esto a veces funciona y otras veces no funciona nada. Bueno, yo les entregué en la misma carpeta, hay un Excel que se llama BSP Población. Pueden abrirlo. Y ahí está cómo entonces nosotros hacemos la conversión de estos valores, ya que no significan nada, a valores de edad y de número de individuos. Primero quiero hacer... No, ya. Bueno, entonces, igual, como no me funcionó dijéramos, el análisis bayesiano, ya, pero igual está acá, así que les va a salir dijéramos, esta ventanita, y lo que hay que hacer es exportar los datos. Ya uno le pone export data y abre un bloc de notas, ya, y le pone pegar, y se pegan los datos. Ahí lo que hay que hacer es cambiar, dijéramos, la coma por un punto, porque hay un problema, ¿no es cierto?, que nosotros, del método, dijéramos, que usan los gringos con el que respecto usamos nosotros. Ya, porque después entonces, o lo podemos copiar y pegar directamente. Ahora voy a compartirles entonces ya. Acá está entonces ¿cómo se dice? El Excel, ¿ya? Y se fijan acá, están entonces los valores, este es otro obviamente, no es este mismo, los valores que entrega dijéramos, cuando nosotros hacemos el Bayesian Skyline Flow, ¿ya? El tiempo, la mean, median, upper, el low. Nosotros vamos a usar el mean, ¿ya? El promedio, y obviamente los valores upper y lower, porque los valores upper y lower son ¿cómo se llama en el gráfico? Son las líneas azules y obviamente la línea negra, que son los valores, los intervalos de confianza de cada y acá entonces tenemos el tiempo, y en esta parte de aquí tenemos en efectivo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos este gráfico? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo se dice? Usar una fórmula que se las voy a acá está. Usamos una fórmula que es esta de acá. Ya, esta es la fórmula entonces para calcular dijéramos, para pasar ya el tiempo y en efectivo, ya que es el valor. Ya, si nosotros queremos calcular el TRMCA, entonces se acuerdan que era el valor del Tree Model Root High por
1 partido por la tasa de mutación. Ya la tasa de mutación tiene que estar en este formato. Ya pueden haber diferentes formatos de tasa de mutación, pero es este formato de aquí el que se usa para hacer. Yo les puse esta tasa de mutación, que es una tasa bastante usada, de Hendicott-Van-Hoff. Entonces nosotros tenemos que multiplicar el valor que nos entrega por 1 partido por 3, y acá el 1 partido por 3 es este valorcito que está acá, ¿no es cierto? El 3, 3, 1, 1, ese es el valor. Entonces, para hacer el cálculo del TRMCA, nosotros tomamos el trimo del root high, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos por este valor y vamos a obtener una DAB. Ahí les va a salir, no sé, 5.000, 8.000, dependiendo. Y hacemos lo mismo con los valores upper and lower, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar de nuevo para que quede más claro. Nosotros vamos a estimados, entonces aquí tenemos que poner bien el valor, ¿no es cierto? El trimo del root high es nuestro valor de DAB, de todos nuestros sets de secuencia. Vamos a usar el promedio, que es este de aquí, y los otros valores que nos van a importar entonces son estos, los valores más menos, ¿no es cierto? Que es como nosotros ponemos, tratando de, dijéramos, hacer un análogo de ¿cómo se dice? La datación por carbono 14. Ya. Y ahora vamos a ver. Entonces acá, ¿qué es lo que yo hice? ¿No es cierto? Yo tengo los valores aquí. Bueno, acá no está como fórmula. Cuando no sé si le puse cuando, lamentablemente, probablemente se me copió o algo, pero acá en el fondo uno hace, ¿no es cierto?, con esto así, igual, bla, 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 y le pone, ¿no es cierto?, el valor usando la fórmula. En este caso sería esto por esto. ¿Ya? Y bueno, y ahí copiar y... Ah, no, porque acá, claro, acá tengo que poner... Claro, sí. En vez de hacer eso así, bueno, ustedes pueden hacer la fórmula, pero si no... Ya. En el fondo lo que uno tiene que hacer acá es poner el valor. Entonces... Pongo, por ejemplo, el valor por, ¿no es cierto? Estamos en aquí. Ya, ahí sí. Y bueno, ahora al tiro ya me cambió el valor. ¿Ya? Ah, porque no estoy haciendo otra cosa, nada que ver. Acá me equivoqué y tenía que poner, era este el valor que tenía que poner. Porque estoy calculando. Bueno, entonces, a ver, no. Aquí entonces, claro, discúlpenme, acá entonces tengo que poner el valor del tiempo, que es este de aquí, efectivamente estaba bien. Ya vamos así poniendo estos valores y después acá, ya en POP 1, tengo que poner esta fórmula. Ya, que es el dividido por el tiempo de generación. En el tiempo, obviamente, yo no pongo tiempo de generación, pero cuando estoy transformando en efectivo, dijéramos, a cantidad de personas, ¿ya? Obviamente tengo que agregar el tiempo generacional, que pueden ser 20 o 25 años en general, ¿ya? Eso va a depender de su población, y ahí ustedes lo setean.
y entonces generan este valor. ¿Ya? Entonces el valor ¿por qué? Claro, y ahí me da un valor, ¿ya? No sé por qué hay gente, pero bueno. Y ahí me da los valores, entonces ya yo voy poniendo copiar y pegar, y acá entonces el tiempo es esta fórmula, la fórmula que les mostré. Esta ya es el min, upper acá, y lower entonces acá. Y hacemos esas mismas fórmulas y después vamos a tener, y aquí vamos a tener el tiempo, y después, bueno, después lo que tenemos que hacer es generar el gráfico. ¿Ya? Y si yo llego y genero un gráfico, pongo insertar, por ejemplo, línea. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, no, lo que se hace es otra cosa. Si yo genero esto, me va a generar gráficos con las 4 cosas. Obviamente, de esto tenemos que pasar acá. Entonces, en ese sentido, yo primero tengo que hacer un gráfico con estas 3, ¿no es cierto? Insertar, línea. Y el tiempo, este tiempo, tengo que agregar, tengo que editar esto. Agregar línea, creo que línea principal, acá, en seleccionar datos. Tengo que agregar los datos, ¿ya? Y tengo que editar y agregar aquí. Aceptar. Ya, ven, y ahí ahora lo tengo, entonces ahora tengo la edad, el tiempo, que es este de aquí. Bueno, acá vienen las otras ediciones después que hay que hacer. Acá está bien puesto, ¿ya? A veces no dijéramos los valores, a veces no quedan bien, ¿cómo se dice? Ordenadas ahí en el mismo lugar donde yo hice en seleccionar datos, ¿no es cierto? Ustedes pueden reordenar esta para dejarlas bien en caso que no estuviera bien. Y lo otro que hay que hacer para que se vea así es que hay que hacer los datos y que estos valores hay que hacerlos en escala logarítmica. ¿Ya? Formato a la serie de datos. Bueno, acá yo ya no me acuerdo mucho, pero son las típicas cosas de, dijéramos, de realizar un gráfico de Excel. Como les decía, estos valores no están así, no están igual que en el gráfico que yo hice aquí, porque estos están en escala logarítmica. ¿Ya? Creo que es esta parte de aquí la que se dice, da formato a S, me parece, a escala logarítmica ya, no encontré. Y ahí está, ¿se fijan? Y bueno, después en el fondo ahí vienen las otras ediciones que uno hace de colores y cosas así que ya no tiene que ver, ¿ya?
Y de esa manera entonces nosotros generamos el Bayesian Skyline Plot. Lo otro que se puede hacer es la generación de árboles filogenéticos, ¿no es cierto? Porque yo les dije que, ¿cómo se dice? O sea, nosotros sabemos que el BIS lo que hace es generar árboles y con eso nosotros obtenemos estos análisis. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ver el árbol que nos entrega el programa? También lo podemos hacer, pero para eso necesitamos otro software que se llama el Tree Annotator, porque se recuerdan cuando nosotros hacíamos los análisis, por ejemplo, si nosotros le pusimos que grabara cada, no sé, cada 2500, eso quiere decir que nosotros vamos a tener, no sé, pues ahí tienen que sacar la cuenta de cuántos miles de árboles vamos a tener, ¿ya? Y necesitamos generar un árbol consenso. Y para generar el árbol consenso necesitamos entonces este programa que es el Tree Annotator. ¿Ya? Y bueno, el Tree Annotator está dentro de del set, ¿ya? Tienen que usar el archivo .trees, ¿ya? Y también en el fondo van a... ¿ya? Y bueno, acá está una manera de calcular los árboles generados, números de cadena de Markov partido por número de muestreo, eso quiere decir que ahí van a saber cuántos árboles en total van a tener. También pueden hacer un burning, usualmente uno hace un burning de los 10.000 primeros, no sé si son, por ejemplo, 50.000 árboles los que ustedes tienen, ustedes hacen un burning de 5.000, por ejemplo. Y le ponen correr y van a generar, bueno, tienen que generar el archivo input, es el archivo .trees, y el archivo output es .tree, sin la S, ¿ya? Y el archivo output ustedes lo tienen que generar primero, un archivo en blanco, dijéramos, con un bloc de notas, ¿ya? Y lo genera, ¿ya? Yo acá también tengo dijéramos, dentro del set que les pasé, aquí, ya les pasé uno que ya lo hice, que es el pop.tree, para que simplemente podamos abrir el archivo del FigTree y verlo. Esto entonces ustedes tienen que generarlo, este archivo se genera con el Tree Annotator, ¿ya? Entonces si quisieran ver esto, obviamente si ustedes se fijan, en el archivo, yo no hice con el último secuencia, yo no hice este análisis, entonces yo no tengo .tree, ya tengo .trees, que es el que me generó el mismo BIS. Y entonces, una vez que tienen el .tree, con el Tree Annotator, ya vamos a abrir entonces, ahí, vamos al BIS, entonces el FigTree es el archivo que ustedes van a, dijéramos, el software que nos va a permitir ver este archivo, ya, lo voy a abrir, share, ya, y entonces voy a abrir el Open, ya, que aquí me generó, ya este era uno con una, dijéramos, ¿cómo se dice? Ya, este es el árbol que me genera, ¿se fijan? Y bueno, este árbol también tiene, bueno, este programa también uno ahí puede ir, dijéramos, jugando, ya tiene diferentes maneras de... Lo bueno ya es que me entrega, ¿cómo se dice? Valores de confianza dijéramos, de las, ¿cómo se dice? De las ramas, ¿ya? Y eso que es bastante bueno. Nosotros podemos también traspasar estas edades, ¿no es cierto? Podemos traspasarlo a edades, se pueden hacer varias cosas en el fondo y uno tiene que ir mirando, en caso de que quisiera hacer una... ¿Ya?
Y bueno, ahí uno va jugando con el programa, etcétera. Tiene varias cosas para hacer, de colores, etcétera. ¿Ya? Yo usualmente o sea, cuando necesito realmente hacer un análisis como filogenético de un árbol, no ocupo el BIS, entonces en general no ocupo tanto pero dijéramos, el Figtree, dijéramos un software que permite hacer ediciones de árboles no solamente del BIS, ya no es del BIS en realidad. Cualquier, dijéramos, software, cualquier, ¿cómo se dice? Software o de análisis filogenético que les entregue un archivo .tree, ya con esa extensión, pero este software lo va a poder leer y ustedes van a poder, no sé, es un software igual bueno en el sentido de que pueden también dejar de una manera interesante su árbol, etc. ¿Ya? Y bueno, en realidad, y bueno, acá está todo después lo pueden, ya. Bueno, como les digo, estos dos, en la clase anterior y práctico, ¿ya? Tiene como un objetivo, como darles una pincelada, dijéramos, bien así por encima, porque es súper complejo meterse en este mundo, ¿ya? Pero ustedes lo van a encontrar cada vez más, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes mismas vean ¿cómo se dice? Los distintos artículos, van a encontrar valles en Skyline Plot, van a encontrar TRMCA, si algún día, en el día de mañana quieren hacer, no sé, si quieren dedicar a esto y bueno, y obviamente ahí van a necesitar volver a meterse en esto y ahí ya va a requerir bastante más estudio y esto simplemente tiene como un objetivo como que haya un conocimiento ya, por lo menos que no estén tan perdidos en el espacio, porque en realidad el nivel de complejidad de estos análisis es muy alto. Entonces, es bastante alto, entonces acá igual en esto yo se los voy a pasar, ya, como les digo, también están ¿cómo se dice? Bueno, la complejidad, como ustedes vieron, es súper alta para hacer estos análisis, pero son análisis que se encuentran, que están presentes, ¿ya? Los análisis bayesianos es otra manera de entender las cosas y usualmente uno no tiene mucho conocimiento de esto, entonces esa es la idea, dijéramos, de intentar hacer este práctico, y ahí de que el día de mañana, en el fondo, si se encuentran con un Bayesian Skyline Plot, en el fondo tengan, aunque sea una pincelada para saber un poco más de qué se trata. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o algo, porque en realidad voy a subir esto igual, después pueden verlo, revisarlo, a lo mejor ahí les van a surgir más cosas, ahí si no me pueden escribir preguntándome, ¿no es cierto? Otra duda que tengan. Eso. ¿Ya? Porque si no, entonces vamos a dejar hasta... Ya. Bueno, súper. Entonces, igual yo sé que es como muy complejo toda esta materia, pero bueno, igual intento hacer ¿cómo se dice? El ejercicio por lo menos ya para que por lo menos lo hayan visto. Bueno, si van a revisar las cosas y todo, ya. Obviamente en algún momento, todavía tengo definido bien la fecha, pero tengo que hacerlo luego ya porque les voy a hacer una prueba que se las voy a mandar un par de días para que ustedes en el fondo
respondan un set de preguntas y obviamente los prácticos no van a entrar y solamente van a entrar las clases teóricas y con respecto a esto, obviamente, solamente los fundamentos de la teoría bayesiana y nada de esto que hemos visto acá. ¿Ya? Así que...